Hemos escuchado en la primera lectura en la que nos hablaba el profeta Ezequiel, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de agua salada y la sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esto lo hemos escuchado. El agua que va manando del templo va dando vida en abundancia a todo por donde va pasando, hasta convertirse en un río de agua viva que lleva hasta la vida eterna. Y como el agua que va manando del templo, lo que va haciendo es que va dando vida a todo con abundancia, y su visión se convierte en un río de agua viva que llega y que lleva hasta la vida eterna. Es decir, el lugar del templo, pensemos, Jesús es el templo. Vivir en Jesús es vivir en el templo. No se refiere a algo físico, sino se refiere a lo simbólico que representa el templo. Cuando habla del agua, el agua es vida. En la primera carta a los cristianos de Corinto, de San Pablo, dice: ustedes son la casa que Dios edifica, que Dios construye. He puesto los cimientos, pero otro construye sobre ellos. Por eso que cada uno se fije cómo va construyendo. No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, dice Pablo. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Esto nos lo dice a nosotros hoy Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto. Nos habla como creyentes, aquello que como creyentes necesitamos ser colaboradores de Dios para la edificación de su iglesia, siguiendo a Jesús. Jesús, que es el único fundamento sobre el que podemos y debemos construir. Él es la roca. Pero estos creyentes, nosotros, somos templo donde Dios habita, donde habita el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Somos la iglesia. En el Evangelio dice: cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura, en las palabras que Jesús había dicho. Es importante tener en cuenta que Jesús ya conocía ese ambiente del templo. En esos días en que ya cercana la fiesta de la Pascua, se acercaban allí gentes de todos los lugares que iban a dar culto a Dios. Es muy fuerte hoy imaginar a Jesús para nosotros, es muy fuerte. Imaginar a Jesús echando a los mercaderes. También fueron muy duras sus palabras. No conviertan en mercado la casa de mi Padre. Dios establece gratuitamente con el ser humano una nueva relación. Lo une íntimamente a Él, dándole la capacidad de amar como Él, como Jesús, por medio del Espíritu Santo,
que purifica el corazón del ser humano y nos hace hijos de Dios. Por eso es necesario reconocer el amor de Dios que se nos ha manifestado en Jesús y para ello responder con fe, uniéndonos personalmente. Hoy podemos decir que tenemos conciencia del alcance del signo y de las palabras de Jesús. Contiene una enseñanza clara y que es inequívoca de Jesús en el templo. Esta presencia de Jesús y sobre todo su enseñanza, lo que sucede es que produce una tensión en el pueblo. En este lugar proclama Jesús sus denuncias sustanciales. Su misión es conducir al pueblo fuera del templo. En el fondo, Jesús es condenado a muerte porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. En aquella fiesta, Jerusalén está llena de peregrinos que llegan de todas partes. Y por tanto su manera de actuar de Jesús resonaba en toda la Palestina. Llegando a Jerusalén, se traslada rápidamente al templo, donde realizan su trabajo diversos tipos de vencedores y cambistas. El encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a Dios, esto es importante, sino con comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y este lugar, el templo, para ofrecer un signo. Este signo consiste, es muy fuerte, toma un látigo, instrumento que simboliza al Mesías, castigando de los vicios y de las prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo, juntamente con las ovejas y con los bueyes. La expresión indica en su obrar Jesús se comporta como hijo, que Él representa al Padre en nuestro mundo. Han transformado el culto de Dios en comercio. El templo no es ya el lugar del encuentro con Dios, sino un mercado donde rige la presencia de Dios dinero. El culto se ha convertido en pretexto. Denuncia porque ha sido estropeada su función histórica, la función histórica del templo, que consiste en ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. Por eso la primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los discípulos que dicen: el celo por tu casa me devora. La segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes que reaccionan, pero es en nombre de los vendedores. Por eso dice: ¿qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Le piden un signo. Él les da el signo de su muerte. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, asegura la presencia de su amor en nuestro mundo. La muerte en cruz hará que Él, hará de Jesús el templo único y definitivo de Dios. El templo construido por manos del hombre ha caído. Es Jesús quien lo sustituye, porque Él es ahora Jesús. Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. En Jesús está presente el Padre. El que acoge a Jesús, acoge al Padre. El que acoge a Jesús se llena de Espíritu Santo. Jesús, Salvador de los hombres,